bonita y preciosa, mis mujeres y hombres demasiados a un videazo demasiado. Qué lindo estar. Como siempre, ya saben que para mí es un placerzazo estar aquí frente a ustedes, aunque sea de vez en cuando, ¿verdad? Porque no nos vemos cada semana, sino a veces cada 15 días, dependiendo cómo vaya la información, cómo vaya yo haciendo mis investigaciones. Ya saben, señoras, es un presente por siempre, ¿verdad? Algo muy en común con nuestro príncipe kazajo. Ya les digo, haríamos match instantáneamente. Oh, señor Sun, señora Sun, ¿no? Oigan, ¿cómo están? Yo espero que súper bien, ya saben, con las mejores vibras demasiadas, ¿verdad? De aquí para allá y de allá para acá, yo espero que también. Hoy tenemos videazo de chile, mole y dulce, ya saben que no puede faltar un poquito de aquí, un poquito de acá, de acullá y de todo lo relacionado con nuestro Dimash en las últimas semanas de este año 2024, ¿verdad? Tenemos video especial que va a ser el de la noche de ceremonia de clásicos, pero también vamos a estar abordando unos que otros videitos de las vísperas del Año Nuevo Chino que también se presentó nuestro Dimash por aquellos rumbos, ¿verdad? Pero antes de empezar, vámonos a los saludos internacionales. Saliam, privet, hello, hola, bitam, kaisha, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum. Y hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante que me está viendo, que me está oyendo y que me está sintiendo también, claro que sí, ¿verdad? Y vámonos directo con el video que va a tomar peso en esta ocasión, que es la ceremonia anual de Noche de Clásicos, que es un programa en donde se reviven y conmemoran canciones de grandes e importantes películas, que obviamente se han convertido en clásicos de ayer y hoy. Este programa fue grabado el 18 de enero del 2024, sin embargo se transmitió el 5 de febrero. Ya saben que allá en China graban los programas mucho tiempo antes y después los transmiten. Y bueno, para esta noche nuestro querido príncipe kazajo cantó al lado, no podría decir interpretó, ¿verdad? Porque ya saben qué merequetengue se hizo con todo esto, pero bueno, ya lo veremos en algunos videitos, ¿verdad? Pero cantó la canción de Sweet Honey o Comrades, casi una historia de amor, al lado de la actriz china Mao Xiaotang, que dio muchísimo de qué hablar, pero mucho en mal plan. Pero antes de pasar a eso, esta canción específicamente, para que entendamos también un poco de lo que vamos a estar viendo o no vamos a estar viendo a continuación, es que esta canción trata sobre el encuentro de un hombre y una mujer que se vuelven amigos. Sin embargo, ahora sí que este encuentro de sentimientos, de emociones, de amor, se ve obstaculizado por la indiferencia de esta... por la indiferencia de esta mujer. casi, ¿no? ¿Verdad? Pero no, hablando del tema, se ve obstaculizado este encuentro amoroso debido a que cada personaje pues tenía planes individuales totalmente ajenos del uno del otro. Ahora sí que el destino no ayudó y pues no se pudo lograr nada. Como yo creo que podremos ver a continuación. No he visto la presentación, pero vi mucho de lo que se habló. Vi cositas muy pequeñas porque obviamente tengo que guardarlas. Pero, híjole, vamos a ver esta presentación que ya saben, yo rogándole a mi San Dimash que yo ya no nos eche el video para atrás, o quien nos quiera tumbar el video, no se puede hacer. Y si es así, pues ya saben que pasaré cosas mochadas o a ver cómo la haré, ¿verdad? Pero bueno, sin más ni más, vámonos directo al video. He decidido, obviamente es una fan cam, pero he decidido tomar la fan cam que muestra literalmente solamente a nuestro Dimash, porque es lo que nos interesa, ¿verdad? Aunque también les voy a estar mostrando un video en donde se ven ambos para que entendamos un poquito de todo esto que se suscitó, de que si fue grosera, de que si fue indiferente, etcétera. Pero vamos a ver esto. Obviamente créditos totales, ya saben de antemano, a todas las dears que graban estas fancams y nos hacen el enorme favor de compartir estos videos, las fotos, los momentos chistosos, simpáticos, importantes de esta velada. Mil gracias y créditos totales a ellas. Vamos a ver entonces esto.
Veamos que va llegando en su bicicletaxo nuestro Dimash. ¡Qué guapo! Híjole, qué bien la maneja. Yo ya me hubiera ido de boca, ¿verdad? En ese pedacito tan cortito y larguísimo. Vemos que tiene un hermoso traje floreado, totalmente lleno de bellas flores. ¡Qué bella espalda! ¡Ay, qué bella sonrisa! Sus manos, amamos esos dedos, esas expresiones, delicadeza. La sonrisa tan bella. Me encanta cómo trae el cabello, me gusta mucho ese estilo. Sonriendo a sus dears, ya que la de al lado nomás no le hace ni fu ni fa. Mejor se concentra alrededor. A ella se le ve como que ligeramente incómodo, tal vez. ¿Vieron eso? O sea, no le tomó la mano. Ay, qué bello perfil, me encanta su nariz. Ay, su garganta. Qué hermosa voz airada de final. Dándole también su crédito a esta señorita. Saludo, besazo, paz y amor. Ay, nuestro príncipe encantador. Oigan, ¿vieron esa parte en donde se levantan de la banca y nuestro Dimash le toma la mano como para tener un poquito de interacción, un poquito de relación entre ellos dos, que obviamente son un personaje arriba del escenario? Vamos a buscarlo porque de verdad me sorprendió mucho, mucho. Vamos a ver, ahí ya están parados. Ah, miren, le toma la mano de esta parte y la chica, o sea, no le hace caso, y nuestro Dimash ha de haber dicho, toqué un témpano de hielo. ¿O qué? ¿No? Eso sí se me hace una falta de profesionalismo. ¿Me entiendes? Porque no eres nueva. Ahorita les voy a platicar un poquito de esto. Antes de eso, vamos a ver otro video desde otra perspectiva, porque aquí nada más vimos a nuestro príncipe, claro que sí. Buen ojo para el agasajo dimashoso que necesitamos. Vamos a ver este otro. Vemos que ahí la chica está sentada, él llega. Mi Dimash, ¿cómo la ve? Por Dios. O sea, bien adentrado en el papel. Y esta mujer, o sea, ni una sola vez ha volteado a verlo. Hasta nuestro Dimash pone el brazo atrás como para crear cierta conexión, ¿me entienden?
nada, nada. O sea, nada en absoluto. Nuestro Dimash buscándole la mirada. Eso sí, saludando a los demás, ¿verdad? Pero nuestro Dimash, nada de nada. ¡Qué falta de profesionalismo, por Dios! De conexión. O sea, ni siquiera una miradita de reojo, nada. Vamos a ver ese momento, a ver si se logra captar aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fría como el hielo! Ay, esa voz me gusta. Todavía volteé a verla por última vez, tratando de buscar una mirada. Le da las gracias, no sé por qué. No sé por qué. Nuestro Dimash, el más ignorado. El más ignorado de la noche, es más de la vida, por el amor de Dios. Es, les vuelvo a repetir, para mí una falta de profesionalismo total. Porque, o sea, no estás ante cualquier muchacho. ¡Mija! Estás ante el príncipe kazajo, ante nuestro Dimash Kudaibergen, el mejor cantante del mundo, intérprete de estos tiempos en todos los niveles, con una humanidad que te falta. ¿Qué te falta, mi chica, Y no lo comprendo, no comprendo por qué, porque déjenme decirles, esta chica que se llama Mao Xiaotong es una actriz china que ha trabajado, incursionado y ha estado presente en una larga, de verdad, una larga lista de series, de películas y de programas de variedad. No es algo nuevo para ella, como para decir, ay, pues tenía penita, no sabía cómo reaccionar. No. De verdad tiene una amplia experiencia en el ámbito de la televisión, de los programas, del show, del escenario. Como para que haya mostrado esto. Chica, tú no puedes ir por la vida haciendo esto a las personas que están al lado tuyo. Yo no sé por qué le habrá tocado a nuestro Dimash. Hay varios rumores. Obviamente son rumores, nada a ciencia cierta. Nuestro Dimash jamás se proclamó ante esto ni nada. Como todo un caballero no tiene memoria, claro que sí, pero se decía por ahí, llegué a ver unos mensajes que esta chica se sintió intimidada y hasta usaban la palabra acosada por nuestro Dimash. O sea, ¿qué te crees? ¿Qué te sientes de verdad? ¿La última coca del desierto? ¿El último refresco de la fiesta? O sea, ¿la más deseada? No, mamacita, no, mamacita. Siéntese, señora, por favor. ¿Cómo que acosada? Nuestro Dimash es un excelente ser humano y un profesional ante todo. Y jamás en la vida haría algo así, jamás. Ya quisiera yo que me acosara mi Dimash. Ya quisiera yo sentirme intimidada, que me intimide. Ya quisiéramos varias, miles de dears. Eso, pero no, nuestro Dimash es un caballero en toda la extensión de la palabra. ¿Cómo te atreves, no? Nuestro Dimash siempre ha sido muy íntimo en sus presentaciones, en el escenario. Es su territorio. Y cuando está en pareja, cuando está a dueto, obviamente siempre crea un vínculo de intimidad para meterse en el personaje, para transmitir de verdad esa emoción de la canción, de la letra. ¿Me entienden? Jamás con otros propósitos. Entonces, a lo mejor sí la chica se sintió intimidada ante tremendo hombrezazo, ¿verdad? A lo mejor nunca había cantado con alguien tan increíble como nuestro Dimash. Y a lo mejor, pues sí, quiero de verdad pensar que sí se sintió un poco apenada, tanto que ni siquiera volteó a verlo. Literal parecía un robot la chica. Yo creo que tuvo nuestro Dimash más conexión
con la imagen de inteligencia artificial que le pusieron en la canción de Jasmine, que ni siquiera él la podía ver, pero que creó una conexión majestuosa. O sea, yo creo que tuvo más intimidad con esa cuestión de tecnología que con esta mujer. Pero bueno, no vamos a faltarle el respeto a esta chica. No sabemos realmente lo que pasó, cuáles eran sus sentimientos o sus pretensiones. Mija, desaprovechaste la oportunidad de tu vida de poder brillar al lado de una estrella, que es nuestro Dimash. Y ahí se queda todo. Porque sí, varias se quedaron con un muy mal sabor de boca. Nuestro Dimash sacó adelante esta canción que es muy linda. Es muy, yo obviamente pienso que muy básica para su capacidad vocal, muy sencilla, pero la sacó adelante. La interpretación me encantó porque a pesar de estas cuestiones de falta de profesionalismo, y sí podríamos decirlo, ante estas groserías arriba del escenario, nuestro Dimash seguía encantador, profesional, sonriéndole, tratando de buscarla. No se dio, buscaba mejor a la audiencia, y bueno, a pesar de todo, le hizo el grande para agradecer que estuviera ahí, para que la gente también se diera cuenta que no era un maniquí. Sí, también respiraba, y le dieron las gracias por estar arriba del escenario, ¿no? Les vuelvo a repetir, nuestro Dimash, un caballero siempre ante todo. O sea, ay, Dios mío, es que de verdad, qué ganas de haber estado ahí al lado de él, y esta mujer, teniendo esa gran oportunidad, la desperdició por completo. Pero en fin, allá ella. Mi Dimash, ya sabes, aquí en México, eres bienvenido. A nosotros nos puedes tomar la mano cuantas veces quieras, la mano, el hombro, la cintura, lo que gustes tú, ¿eh? Ya les dije. Acosadas, yo por mi Dimash. No es cierto, jamás va a pasar eso porque nuestro Dimash es un caballero, ¿verdad? Pero bueno, esa fue la presentación. Nuestro Dimash exquisito en ese traje lleno de flores. A mí no me gustan los ramos de flores, la verdad, porque para mí yo prefiero, no sé, una macetita o algo que esté vivo. Sabemos que un ramo de flores al final está muriendo, ¿verdad? Y se van a secar y van a ir a la basura. Pero si me gusta regalar un ramo de flores, por favor, mis chamas, por favor, mis queridas mujeres, ya saben qué tremendo boquetote de flores me pueden regalar. Ajá. Un ramo viviente llamado Dimash. Sería fabuloso, ¿eh? Vamos a estar viendo otros videitos sobre esa presentación que me parecieron bastante curiosos. Vamos a estar viendo nuestro Dimash. O sea, a pesar de todo, ayudándola a subir. Mi vida hermosa. O sea, para que vean el nivel de ser humano y de hombre que es nuestro Dimash, ¿verdad? Uy, otro. Yo, mira, nomás volteo a hacerle así. Barrerla 2-3 veces, recogerla, vámonos. ¿No? Es más, ni mi tiempo me da. Ni mi tiempo. Pero bueno, él peca de extraordinario. Vamos a ver otro. Un poquito de continuación de ese momento. Ay, la carita de nuestro Dimash. Sí noto cierta incomodidad. ¡Ay, qué huele! ¿Cuál incomodidad? 3, 2, 1 fuera. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tanto cuchichean ellos dos, Morenaza de fuego a la vista. Nuestro Dimash bien sonriente, ¿verdad? Coquetón, bastante guapa esta mujer. En rojo, piel de bronce. Ay, es que vean ese perfil. Tan serio, pero oigan, esta mujer es una cantante, Summer Momoko, muy guapa, y nuestro Dimash lo sabe, claro que sí. Se veía espectacular en ese vestidito rojo. Morenaza de fuego. A nuestro Dimash le gustan así, el piel tostada, piel de bronce. Vamos a ver otro video. Nuestro Dimash ahí. No puede parar la bicicleta.
Ya se subió. Oigan, miren nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicas? ¿Las llevo? ¿Se suben? Claro que sí, qué ganas de subirte al banquito que está atrás de él. Bien agarradito de su cuerpo, ¿verdad? De la cintura. ¡Vámonos! Claro que sí. Ay, tan divino nuestro Dimash. Vamos a ver este otro que es un poquito más cercano de las fancams pasadas. ¡Uy! ¡Qué mirada, Dios mío! ¡Qué mirada! No sé si es a la misma chica de rojo, no creo, ¿verdad? ¿Con quién está hablando? Pero vean, Dios mío, qué hermosura de hombre. Ay, es que de verdad vamos a verlo otra vez. Esa miradita que hace como de abajo, viéndote desde arriba el tremendo hombrezazo de 1.91. O sea, yo quedo ahí tirada, chicas, miren nada más. ¡Ay! Amo. Ay, Dios mío, qué buenas fancams. Ya por último vamos a ver otra que ya es como de salida de este evento. Vamos a verlo. Ahí está Swan con el cabello ya muy oscuro. Nuestro Dimash quitándole la gafa, claro que sí. Qué bien se ve con ellas. Ya tenga sus lentes, ya me mareé de tanto que tienen, ¿no? ¿Quién sabe qué tanto está diciéndole, verdad? De seguro la ha de estar bromeando, como es su costumbre. Y se nos va nuestro Dimash. Bye bye. Y vamos a ver esta fancam, que es una edición de las mejores tomas de nuestro Dimash, que hizo una Deer. Espaldaza, claro que sí, miren nada más esa mirada. Esa miradita es la que les digo. Gracias a la Deer por darnos siempre estas escenas tan maravillosas. Oigan, hablando un poquito más de la presentación, encontré un video de el ensayo. Es un pedacito muy chiquito, casi no se ve nada, de hecho, pero yo me pregunto cómo habrá sido realmente el ensayo. ¿Habrá sido así, esta chica sin verlo? ¿O si habrá habido conexión? O no sé. Vamos a ponerle un poquito, volvemos a lo mismo, es un pedacito, ¿no? Vamos a verlo. Ahí va entrando nuestro Dimash con la bici tratando de acomodarla. Vemos que ahí está esta chica, de hecho ya está como hasta arreglada, vestida. Nuestro Dimash está pues en ensayo sport. Ahí le están diciendo que se tiene que sentar a esta chica. Ahí le indican a Dimash que se tiene que sentar también. Y es todo lo que pude encontrar de este ensayo. O sea, sí estaba como bien estipulado en dónde tenían que sentarse, qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Y bueno, siempre de antemano pues sabemos que como cantante o artista tienes que llevarlo un poquito más allá, ¿no? Para crear esa intimidad y esa conexión, que obviamente pues no hubo aquí, ¿verdad? Pero sí me cabe la duda si habrá sido el ensayo así de igual de seco. No lo sabemos. Pero bueno,
Pero bueno, ya con esto vámonos a los otros videos, que es para el evento de las vísperas del Año Nuevo Chino, que se festejó el Año del Dragón, un año fuerte, un año bastante importante para ellos. Y bueno, Dimash hizo su presencia en los dos principales canales de televisión en China, que fue el 8 de febrero del 2024. Aquí la verdad es que no sé cuál fue primero y cuál fue después, pero vemos que en una primera instancia nuestro Dimash al aire libre canta en el concierto de gala del Festival de Primavera 2024, transmitido por CCTV3, donde canta dos canciones, Unforgettable Day y Give Me Your Love. Vamos a estar viendo un poquito de esas dos presentaciones. Bueno, ese fue uno, vamos a ver otro. Pedacitos muy cortitos, muy cortitos. Vamos a ver un video. Precisamente esa canción de Give Me Your Love, porque hubo varias dears con sazón y alma latina que no pueden ocultarlo, ¿verdad? Se les salió, les afloró e hicieron cosas que bien podría ser yo. Bien podría ser yo esa mujer, ¿eh? Vamos a ver este. Sí, dando manos. Vean, por favor. Sí, claro, no te vayas, papacito. Aquí quédate. Nuestro Dimash hasta se regresó. Sí, claro, vueltecita sabrosa. ¡Ájale! Mujer con alma latina. Eso, perreo. Oh, y miren esta otra. Abrazo confianzudo, claro que sí. Nuestro Dimash como, ¡ay! Miren toda la gente. Ahí está esa chica otra vez. Pero, oh por Dios, afortunadas esas dears gloriosas, supieron aprovechar muy bien esa oportunidad que en la vida, ¿verdad? Pasa una vez. Y esa chinita de la bufanda de cuadritos lo dio todo con nuestro Dimash. Vueltecita, lo agarró por el hombro, claro que sí, perreando sabroso. Se sintió Karina, ¿eh? Dijo, yo de aquí soy. Y le voy a mostrar lo que tengo. Oigan, sí, me representa completamente esa mujer. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Y claro, un poquito de lo mucho que podría pasar en Latinoamérica. Y después la otra chinita también que se le acercó a darle el abrazo. Qué afortunadas, totalmente las dos me representan, me identifiqué. Y ya verán, voy a hacer una de esas, ¿eh? En confianza total, sin pena. Maravilloso. Pero bueno, esas fueron un poquito las presentaciones que hizo ese día. Para después, me supongo, pasar al otro evento, obviamente, de lo mismo, que es de la gala del Festival de Primavera 2024. Pero esta vez con el canal de televisión de Liaoning TV, donde nuestro Dimash cantó la canción de Miles de Millas, Un Sueño en Común, acompañado por el famoso y talentosísimo pianista Lang. Vamos a estar viendo un poquito de eso también. Lang al fondo con mucho sentimiento también al piano. Vean ese abrigo, qué bello se ve.
Maravilloso final. Vean la espectacularidad siempre de los escenarios chinos. Muy, muy bello. Y justamente dentro de este programa de esta noche, del concierto de primavera, nuestro Dimash, a nuestro Dimash le ofrecieron distintas comidas, hizo varios como rituales chinos. Vamos a ver un poquito de todo eso. Veamos. Que salpica como agüita, de ser un ritual de allá. Comiendo, si no me equivoco, es carne de becerro. Y este es un dulce muy típico, en forma de dragón. Mejor se lo da a la niña. Las ediciones que hacen. Y en donde le hicieron detallitos y regalos como esos que simbolizan como la buena suerte, el buen futuro, la prosperidad. Entonces fue comido y regalado nuestro Dimash. Híjole, ya saben, aquí te vamos a ofrecer que molito de olla, molito con pollo. Lástima que no comes puerco porque te vas a perder de la deliciosidad de los tacos al pastor. O los tacos de suadero, que son una cosa bárbara, pero tenemos otras variedades, ¿no? Pozolito, claro que sí, chilitos en nogada, pura cosa sabrosa. Pura cosa sabrosa, yo te puedo convidar, claro que sí, muchachas. Pero bueno, sin más ni más, ese fue el video de hoy. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado igual que yo. Y esperen el siguiente video, yo estoy casi segura que será la reacción de Buena Pikachu. Claro que sí, muchachos, porque no lo he visto. Ya saben que yo soy la aguantadora mayor de las Dears y no he visto nada para poder traerles información, detalles especiales y obviamente la reacción de ese video que, híjole, va a estar brutal el copyright, pero vamos a ver qué le hacemos. Ya les he dicho, mientras no me lo bloqueen, está más que perfecto. Pero bueno, esperen ese video, les mando un beso y un abrazo enorme a todos a donde quiera que estén. Los quiero harto y nos vemos en la que sigue. So cool.